Dando continuación al evento, me, me es grato presentar a la licenciada Maday de Los Ángeles Aramayo, Tuquimia, de Bolivia, que va a venir a exponer de la adversidad a la fortaleza, la personalidad y distorsiones cognitivas en situaciones de violencia intrafamiliar. Muy bien, la licenciada es licenciada en psicología de la UNSA. Ahorita, en este momento, está cruzando segundo año de la carrera de Derecho, igualmente en la UNSA, diplomada en Educaciones Superiores y Docencia Universitaria de CEPIES, concursos de especialización en atención y seguimiento de casos de violencia sexual en infantes, niños, niñas y adolescentes, ámbito legal y psicosocial, informes y pericias psicológicas forenses en víctimas de delito violentos, abordaje en cámara GESEL, también es terapeuta cognitiva conductual, grafo- también es grafología y general, con experiencia en voluntariados en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz. Muy bien, licenciada, es un grato honor tenerla. Muy bien, licenciada, como los demás expositores, tiene 50 minutos para dar su exposición. Ahora el tiempo es suyo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Espero estén teniendo una buena primera jornada del Congreso. Y pues vamos a exponer ahora y vamos a compartir un poquito de la exposición que realicé en mi tesis de grado, que estaba enfocada justamente en la población de mujeres en entornos de violencia intrafamiliar y doméstica. Entonces, vamos a indagar un poquito en lo que fue la estructura de personalidad de estas mujeres, las distorsiones cognitivas que se han presentado dentro de estos entornos de violencia, y realmente son datos muy enriquecedores y datos que hemos encontrado que realmente van a ser útiles para poder abarcar y abordar a estas mujeres que son víctimas de violencia, entendiendo que este concepto de víctimas, más que todo utilizándolo como una manera referencial para referirnos a ellas y, y como usualmente lo hacemos dentro del contexto de psicología forense, que es más que todo utilizar el término de sobrevivientes. Entonces, ¿me pueden confirmar si ya se está viendo la pantalla, por favor? Mm, no, no se mira, Liz. Aún.
Ya, muy bien, parece que ya regresó la ley. Disculpe, Liz, creo que es un micrófono. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí la escuchamos perfecto. Muy bien. Listo. Entonces, mientras comienzo para compartir la pantalla, esta investigación está realizada netamente en el ámbito forense. Entonces, los datos que se han encontrado en esta investigación realmente son muy enriquecedores al momento de hacer y realizar el abordaje a lo que son las mujeres que han sido víctimas de violencia. Entonces, espero que se vea la pantalla. Vamos a empezar con este tema que es desde la adversidad hacia la fortaleza en la estructura de personalidad de las mujeres con distorsiones cognitivas de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Esta investigación ha sido realizada ahí. Entonces, vamos a ver unos datos generales. Tan solo a nivel mundial, una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia según informes realizados por la Organización Mundial de la Salud. Centrándonos solo en Latinoamérica y el Caribe, Honduras tendría el primer puesto con 4,6 casos en cada 100.000 mujeres, seguidos de República Dominicana y El Salvador. Sin embargo, Bolivia no se queda atrás, ya que a nivel latinoamericano nosotros quedamos en el cuarto lugar, donde en 2022 se registraron y solo se registraron 29.371 casos de violencia que fueron ejercidos en contra de las mujeres. Entonces, podemos ver que realmente la violencia es una problemática de salud, también podemos ver, y de mortalidad, porque la violencia hacia las mujeres está en los primeros puestos de causas de muerte a nivel mundial. Entonces, por eso es importante saber los rasgos de personalidad y la estructura de personalidad que llegarían a tener estas mujeres, que las hace predisponentes a sufrir, a ser víctimas de violencia, y también qué distorsiones cognitivas estarían acompañados de esta personalidad. Entonces vamos a indagar un poquito de qué es personalidad. Vamos a irnos a uno de los primeros autores que retrata y trata de dar un concepto de lo que es personalidad, iniciando por Gordon Allport, que nos indica que la personalidad es la organización dinámica dentro de cada individuo de los sistemas psicofísicos que determinan y se ajustan al ambiente. Allport divide los rasgos de personalidad entre rasgos cardinales, rasgos centrales y rasgos secundarios. Posteriormente aparece Raymond Cattell, donde es el precursor de que los rasgos sean predictores ya de comportamientos de las personas, y divide los rasgos en dos, en superficies y subyacentes. Y aquí es donde ya aparece uno de los primeros instrumentos de medición con un análisis ya factorial, que son los factores de personalidad de Cattell 16PF. Vamos avanzando un poquito y tenemos a Goldberg, que crea el modelo de los cinco grandes, que es justamente el que vamos a usar en esta investigación, donde toma todos los rasgos que tiene Raymond Cattell y los agrupa en cinco rasgos de personalidad principales para que sea más manejable y que sea más fácil de medir. Y actualmente tenemos a Jordan Peterson con la neuropsicología de la personalidad, donde él nos indica que no podemos entender a los seres humanos sin saber antes cómo funciona su cerebro. Y también vamos a definir un poquito lo que son las distorsiones cognitivas, teniendo en cuenta que son creencias irracionales
que se cometen de manera inconsciente y de manera automática por nosotros, ya que estas creencias pueden estar basadas en hechos reales o también en hechos hipotéticos. Actualmente estamos bajo tantos estímulos que nuestro cerebro tiene que resolverlos de manera rápida, de manera inmediata y de manera pronta. Entonces, por eso es que usualmente se pueden presentar estas distorsiones cognitivas, porque el cerebro de qué se encarga de sobrevivir. Entonces, tiene que hacer y procesar todos los estímulos de manera rápida y pronta. Entonces, como les mencionaba, nosotros trabajamos con el Big Five en primera instancia para hacer la medición de la estructura de personalidad, donde el Big Five es un modelo altamente empírico, tiene alta evidencia científica, como pudimos ver al inicio con con el avance que ha ido habiendo y el desarrollo en torno a lo que es personalidad. También es de aplicabilidad transcultural. Independientemente de dónde nos encontremos, podemos utilizar este instrumento. Es un modelo altamente predictivo, de fácil manejo debido a que solo se centra en 5 rasgos grandes de personalidad, que cada rasgo tiene sus subrasgos. También con este instrumento hemos podido hacer la identificación de los factores de riesgo para esta población en específico, para luego poder tener una personalización en la intervención que se tiene con estas mujeres y también poder ayudar y poder fomentar el diseño de nuevas políticas públicas y reformular nuevas políticas públicas que vayan en función a esta población vulnerable. Entonces, ¿qué es el Big Five? El Big Five está centrado en 5 rasgos de personalidad. Vamos a empezar por el de agradabilidad, donde las personas que tienen altos puntajes en agradabilidad son personas serviciales, son personas que les gusta ayudar a los demás, que están en favor de los demás. Después pasamos con el rasgo de responsabilidad y meticulosidad, que este rasgo es característico de las personas que son altamente confiables a la hora de delegarles algún trabajo. Estas personas son más organizadas, son más confiables a la hora de cumplir ciertos objetivos, ciertas metas. Y seguimos con el rasgo de extraversión, que a estas personas les gusta relacionarse y tener grupos sociales muy marcados. Seguimos con el rasgo de estabilidad emocional, donde estas personas con bajos niveles de estabilidad emocional tendrían la tendencia a sufrir de ansiedad, depresión, manejarían de maneras incorrectas sus crisis. Y por último, lo que es la apertura a la experiencia, donde a estas personas les gustaría estar en constantes estímulos, conocer nuevas personas, conocer nuevos lugares, tener nuevas experiencias. Y cómo se presentan estos rasgos de personalidad en nuestro cerebro, porque estos rasgos de personalidad también se presentan en nosotros de manera química en nuestro cerebro. Entonces, podemos ver que la apertura a la experiencia estaría relacionada con la dopamina, altos niveles de dopamina que estarían relacionados con la exploración, la búsqueda de satisfacción y deseo. Entonces, las personas con altos niveles de apertura a la experiencia también tendrían altos niveles en dopamina. Seguimos con responsabilidad y meticulosidad, donde este rasgo estaría relacionado con los bajos niveles de interleucina 6. Entonces, las personas con altos niveles en responsabilidad y meticulosidad serían más propensas a ser organizadas, disciplinadas y tendrían, por lo tanto, bajos niveles en interleucina, lo que haría en las personas con bajos niveles de meticulosidad, totalmente lo contrario. Las personas con altos niveles en interleucina serían más desorganizadas, más indisciplinadas, no trabajarían en torno a objetivos claros ni a metas claras. Seguimos con estabilidad emocional, que estaría altamente relacionado con lo que es la serotonina, ya que esto estaría relacionado también con niveles de ansiedad y depresión y también el poliformismo 5. Seguimos con extraversión, donde la extraversión estaría altamente relacionado con la activación a nivel del arousal. Estos picos de activación tendríamos altos niveles de activación más que todo en las mañanas. Y por último, en los niveles de agradabilidad, donde estaría relacionado con el funcionamiento cardiovascular. Las personas que
tienen bajos niveles de agradabilidad, entonces tendrían la presión sanguínea más alta en relación a los que tienen altos niveles de agradabilidad. También se hizo el uso del instrumento de la tríada luminosa. ¿Qué es la tríada luminosa? La tríada luminosa es un instrumento que se mide los rasgos positivos y la bondad humana, especialmente de estas mujeres. Nosotros utilizamos la tríada luminosa para ver el proyecto de vida de estas mujeres, para fomentar el proyecto de vida de estas mujeres, que va a contribuir en un bienestar personal y social, y también vamos a poder trabajar en la orientación hacia objetivos. En la tríada luminosa mide 3 rasgos principales, que son fe en la humanidad, humanismo y kantismo. Fe en la humanidad, donde estas mujeres creen que todos somos buenos por ser personas, todos somos naturalmente buenos. En el humanismo creemos que podemos ayudar a los demás, estas personas son serviciales, son caritativas con los demás, brindan ayuda sin tener sin tener que esperar algo a cambio. Y por último, en el kantismo, donde siento que te ayudo y tú también me vas a ayudar y no nos vamos a aprovechar uno del otro para beneficio propio. También se hizo la medición de las distorsiones cognitivas, donde en este instrumento pudimos ver la autojustificación y la permanencia de la violencia. También cómo las distorsiones cognitivas han impactado en la toma de decisiones de estas mujeres o podrían impactar en la toma de decisión de estas mujeres, lo que podría reflejarse en la dificultad para buscar ayuda. Se tomaron en cuenta 6 distorsiones cognitivas, empezando por la de sobregeneralización, donde estas mujeres creerían que ciertos niveles de violencia son normales en todas las relaciones sentimentales, con minimización, donde creerían que reducen el impacto de la violencia dentro de sus relaciones sentimentales. En deberías tienen esquemas estrictos y rígidos de cómo debería ser su relación sentimental, y de no cumplirse causa alteraciones emocionales. Tenemos también la personalización, donde creerían que ellas tienen la culpa de toda la violencia ejercida dentro de sus relaciones. Negación, donde ellas minimizarían y negarían la existencia de violencia dentro de sus relaciones sentimentales. Y por último, culpabilidad, donde ellas se atribuirían la culpa de todas las conductas violentas que se ejercen sobre ellas mismas. Entonces, para la exposición de resultados tenemos que tener en cuenta que se han tomado grupos etarios totalmente opuestos, en 2 rangos, de 20 a 24 años de edad y de 35 a 40 años de edad. Al ser grupos totalmente opuestos, podemos ver la correlación más marcada y la diferencia más marcada en estos grupos etarios. También se tomó en cuenta tanto el nivel primario como su opuesto, el nivel universitario. También se tomaron las pruebas de normalidad, donde tuvimos una distribución anormal de los datos, y los datos son significativos desde el 0,25, tomando en cuenta una investigación de Jordan Peterson, The Big Five Personality Traits and the Life Course a 45-Year Longitudinal Study, donde nos indica que a partir de 0,25 para personalidad los datos ya son significativos. Entonces vamos a tener correlaciones proporcionales cuando los puntajes sean positivos, e inversamente proporcionales cuando una sea negativa y la otra sea positiva. Y también podemos ver la ausencia de datos, lo que significaría que no hay correlación. Entonces, para esta primera imagen podemos ver que en relación al Big Five y la estabilidad emocional, las mujeres, independientemente del rango de edad donde se encuentren, tendrían una correlación inversamente proporcional. ¿Qué significa esto? Las mujeres con altos niveles de estabilidad emocional no tendrían las distorsiones cognitivas de culpabilidad, minimización y sobregeneralización dentro de sus relaciones sentimentales. Entonces, estas mujeres, al saber manejar de manera adecuada sus crisis, no se atribuirían la culpa de la violencia dentro de sus relaciones, no creerían que la violencia es insignificante, ni tampoco creerían que la violencia es normal en todas las relaciones sentimentales. Siguiendo con el
rasgo de personalidad, de responsabilidad y meticulosidad, acá podemos ver algo diferente. Independientemente de la edad que tengan estas mujeres, sí tendrían las distorsiones cognitivas de culpabilidad, minimización y sobregeneralización. ¿Por qué? Porque estas mujeres al asumen la responsabilidad de una relación exitosa. Por lo tanto, si yo tengo la responsabilidad, aún más esto se ve más marcado en las mujeres de 35 a 40 años de edad, porque creerían que si yo tengo la responsabilidad de que mi relación sea saludable, que sea a largo plazo, porque ya sea que me tengo que quedar con mi pareja por mis hijos, porque mis hijos no pueden crecer sin un papá, entonces yo me voy a atribuir la culpa de la violencia, yo hice las cosas mal, yo no actué según mi pareja quería, por lo tanto minimizo la violencia. Y creo que la violencia en cierta medida, ya sea violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, es normal en todas las relaciones. Seguimos con el nivel educativo. Acá podemos ver, igual con el rasgo de personalidad, de responsabilidad y meticulosidad, que independientemente del nivel educativo donde se encuentran estas mujeres, si tenemos altos niveles de responsabilidad, no tendríamos las distorsiones cognitivas de deberías y personalización. Esto aún más marcado en las mujeres que tienen un nivel universitario. Entonces, estas mujeres si al ser altamente responsables, no tendrían esquemas rígidos de cómo debe ser su relación sentimental, por lo tanto, manejarían mejor estas situaciones y no se atribuirían de manera interna la culpa de la violencia ejercida contra ellas. Podemos ver lo mismo con los rasgos de extraversión y apertura a la experiencia, donde estas mujeres al tener más círculos sociales, entonces y también al estar expuestas más a nuevas experiencias, a la búsqueda de nuevas experiencias, haría que tengan diferentes esquemas y diferentes visiones de cómo debería ser las relaciones sentimentales y no solo un esquema que tendrían que cumplir al pie de la letra. Seguimos con los resultados en la triada luminosa. Podemos ver que en relación al humanismo, independientemente del rango de edad en el que las mujeres se encuentren, tenemos una correlación directamente con las distorsiones de debería, sobregeneralización y negación, más que todo en las mujeres de 35 a 40 años. Entonces, estas mujeres, al tener altos niveles en humanismo, al ser altamente serviciales, al buscar ayudar tanto al prójimo, entonces tendrían esquemas más marcados de cómo debería ser una relación sentimental exitosa. Por lo tanto, la presencia de violencia estaría aceptada dentro de esta relación y como estaría aceptada, negaría la existencia de violencia dentro de mi relación sentimental. Podemos ver algo un tanto distinto con relación al kantismo y el rango de edad, donde sí se presentaría las distorsiones cognitivas de debería, sobregeneralización y negación en las mujeres de 35 a 40 años, más no en las mujeres de 20 a 24 años de edad. Entonces, estas mujeres de 35 a 40 años de edad sí tendrían estos esquemas rígidos de cómo tiene que ser una relación sentimental exitosa y totalmente negarían la existencia de violencia dentro de sus relaciones. Y el mismo fenómeno lo vemos con relación al rasgo de fe en la humanidad. Ahora, viendo el nivel educativo, acá podemos ver algo muy marcado, que las mujeres que han alcanzado un nivel universitario no tendrían correlación con ninguna de las distorsiones cognitivas, al contrario de las mujeres que han alcanzado un nivel primario en su educación. Por lo tanto, podemos ver que acá a simple vista que el tener mayor grado de formación educativa sería también un factor protector para estas mujeres que son víctimas de violencia. Entonces, ¿qué podemos concluir de estas investigaciones, de esta investigación y de estos datos? Que en relación al Big Five y la triada luminosa, las mujeres que tienen altos niveles en ambas mediciones no buscarían venganza o castigo. ¿Por qué? Porque creerían que la dignidad es algo inherente de todas las personas. Si bien como víctimas de violencia se alejarían de estas relaciones violentas, mas no se perpetuarían en estas relaciones violentas.
Simplemente buscarían un proyecto de vida que se ajuste a sus nuevos objetivos y al trabajo, ya sea de personal y también con sus hijos si es que los hubiera. Entonces también podemos ver que a altos niveles de estabilidad emocional sería un factor predictor y protector para que estas mujeres salgan de relaciones violentas. Cuando estas mujeres aprenden y saben manejar de manera correcta sus crisis, si bien yo sé que estoy en una relación violenta, me doy cuenta que estoy en una relación violenta, entonces esta estabilidad emocional va a hacer que yo pueda salir de esta relación violenta. Seguimos con el rasgo de responsabilidad y meticulosidad, donde este sería un factor predictor para mantener relaciones violentas. Como veíamos en las gráficas anteriores, estas mujeres asumen toda la responsabilidad del éxito de sus relaciones. Aún así, con la presencia de violencia, esta relación tiene que ser exitosa. No puedo ser una mujer divorciada, no puedo ser una mujer separada, tengo que tener a la vista de los demás una relación exitosa. No importa si hay violencia dentro de mi relación. Entonces, esto haría que yo mantenga mi relación violenta. Seguimos con el rasgo de extraversión, donde este sería un factor predictor y protector para no entrar en relación violenta, ya que estas mujeres, al tener varios círculos sociales, por lo tanto, tendrían mayores círculos de apoyo que estos círculos de apoyo evitarían que estas mujeres ingresen en relaciones violentas. Y por último, a altos niveles de agradabilidad, tendríamos un factor protector para la prevención de recaída. Si bien estas mujeres han sufrido violencia, tendríamos que trabajar en altos niveles de agradabilidad para que estas mujeres no vuelvan a entrar en relaciones violentas, ya que estas mujeres, al ser altamente serviciales y al buscar el bienestar de todos en conjunto, también buscarían su bienestar personal, lo que haría que eviten volver a ingresar a una relación violenta, no solo con la misma pareja, sino también con otras parejas a largo plazo. También podemos ver ahora en relación a la triada luminosa que en general en cualquiera de los tres rasgos de personalidad, la triada luminosa sería un factor protector. Estas mujeres han internalizado su valor y su propia dignidad, así como reconocen el de otros, los reconocen ya en ellas mismas. Entonces pueden trabajar en torno a su proyecto de vida, en torno a objetivos para poder salir de estas relaciones violentas. Por lo tanto, a altos niveles de fe en la humanidad, esto no significaría que serían mujeres altruistas. Por lo tanto, replicarían la ayuda que han recibido. Si bien sabemos que cuando uno inicia un proceso penal es un proceso realmente desgastante. Entonces, estas mujeres, al identificar los mismos rasgos de violencia en otras mujeres, podrían replicar la misma ayuda que han recibido para poder seguir este proceso penal. Entonces, también podemos ver que con altos niveles de cantismo, estos altos niveles harían que las mujeres se queden mm, en relaciones violentas. ¿Por qué? Porque creemos que debemos ayudar al otro, debemos mantenernos al servicio del otro. Entonces, esto haría que la violencia siga por más tiempo. Podemos verlo al altos niveles de humanismo, que estas mujeres no tendrían relaciones violentas, porque si bien reconozco el valor del otro, también reconozco mi propio valor, entonces esto haría que no tenga relaciones violentas. Por lo tanto, altos niveles de triada luminosa harían que yo pueda trabajar de manera correcta en mi proyecto de vida, de manera que lo pueda hacer a largo plazo y poder tener éxito en futuras relaciones y no perpetuarme en el proyecto de vida. Entonces, esto sería la investigación que hemos realizado con la tesis de grado de estructura de personalidad y distorsiones cognitivas. Muchas gracias. El micrófono, ya. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada. Muy bien, como aún hay algunos minutos,
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna duda que tenga que quiera desear licenciada? Por favor, mediante el chat puede mandar sus preguntitas. Ya, muy bien. Aquí hay una pregunta para la licenciada Maday, que es de Ismael Tarquino. Tengo una pregunta. ¿Cómo se recomienda hablar con víctimas de violencia intrafamiliar cuando confiesan que están sufriendo de cierta situación? Ya, muchas gracias por tu pregunta, Ismael. Para empezar, cuando las personas que son víctimas de violencia ya se acercan indicando que son víctimas de violencia, ya es una manera de pedir ayuda. Entonces, lo primero es saber qué es lo que, cómo es que la persona quiere que nosotros la ayudemos, qué es lo primero que necesita. Tal vez necesita recurrir a un círculo de apoyo antes de iniciar el proceso penal, porque, repito, el proceso penal es realmente desgastante y muchas veces estas mujeres, por evitarse el tener que estar yendo a abogados, el tener que ir a la policía, el tener que dar tantas veces su versión de la historia, su versión de la violencia que ha sido ejercida contra ellas, necesitan ir con un círculo de violencia. Entonces, es importante primero definir el círculo de violencia, saber qué personas la van a acompañar, si solo la mujer ha sido víctima de violencia o también hay hijos de por medio que han sido ya sea víctimas directas o indirectas también de la violencia, para poder hacer el acompañamiento y el abordaje para que estas mujeres puedan iniciar o no el proceso de denuncia penal. Ya. Igualmente, aquí ya hay otra pregunta de Edgar Daniel, que dice, a partir de estos datos estadísticos, ¿qué políticas públicas se pueden proponer, sobre todo para eliminar la normalización de la violencia de población en situación de vulnerabilidad? Ya, Edgar, justamente con esto queremos hacer la personalización del abordaje. ¿Por qué? Porque por los datos que hemos encontrado podemos observar que no todos tenemos la misma estructura de personalidad. Entonces, si nosotros trabajamos en función a estos datos, a trabajar por ejemplo, a altos niveles de agradabilidad nos funciona para que estas mujeres salgan de relaciones violentas, pero tengo una mujer que tiene bajos niveles de agradabilidad, entonces trabajaría en función a aumentar sus niveles de agradabilidad. O para disminuir ciertas distorsiones cognitivas, en otras mujeres tendré que trabajar en mejorar altos niveles de responsabilidad y meticulosidad. Por lo tanto, le daré trabajos donde tengan que manejar un diario, donde tengan que manejar una agenda, trabajar en torno a objetivos, objetivos a corto plazo para empezar,
que hagan objetivos para esta semana, para un mes, para proyectados a un año. Entonces, más que todo, queremos con esto hacer que la intervención sea personalizada en función a la estructura de personalidad. Si nosotros trabajamos en función a la estructura de personalidad, estaríamos trabajando en función a la víctima, no con procesos estandarizados que ya los tenemos. No, los procesos estandarizados tratan a todos por igual sin ver por qué han sido víctimas de violencia, qué las ha hecho ser víctimas de violencia. Entonces, si tenemos una personalización de del abordaje que se tiene dentro de estas instituciones, también vamos a reducir la carga que hay, que la carga penal es demasiado alta. Por lo tanto, vamos a poder reducir también las sesiones psicológicas que tienen estas mujeres, porque vamos a empezar directamente definiendo cuál es su estructura de personalidad y ahí nosotros como psicólogos ya vamos a poder ver cuál es el abordaje que tenemos que darles a estas mujeres. Ya, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Edgar, muchísimas gracias, Liz. Muy bien. Aquí otra pregunta. Ah, muy bien, muy bien. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿existe alguna manera de darse cuenta que una persona haga una denuncia falsa, especialmente en niños? Ya, existen instrumentos estandarizados que miden justamente la credibilidad de testimonio. Ahora, en niños no se puede dar tan marcado esta evaluación, justamente porque son niños. Entonces, ya ahí mucho va a partir de, porque a los niños se les hace la intervención en cámara Gesell, todo está grabado. Entonces, podemos ya con otros métodos ver si hay contradicción en los datos, pero como tal, aplicarles pruebas psicológicas, psicológicas a los niños para evaluar credibilidad de testimonio no está muy utilizado ni tampoco sería bien visto porque son niños y supuestamente los niños no mienten. Ahora sí se tendría que ver la alineación parental, si hay contradicción entre una cámara y otra cámara Gesell, porque muchas veces piden cuando hay contradicción o algo que no encaja, lastimosamente piden otra cámara Gesell y aquí también estaríamos hablando de la revictimización, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Liz. Igualmente, acotando un poco a lo que mencionó, de igual manera hay que ver diferentes áreas, como por ejemplo, hay que ver qué clase de denuncias se está haciendo, también hay que ver lo que viene a ser la relación entre los padres y el niño, ver qué relación existe entre esos y mediante eso ver, pero como ha mencionado la Liz, cuando se pide credibilidad de testimonio en los niños, mayormente es mal visto. Así que es mejor evitarse a veces esa situación. Muy bien, ya. Muy bien, para terminar, una última pregunta quieren hacer. Mm, Ya, otra pregunta de Edgar. Personalmente, para ti, que una víctima de violencia que se aleje de su agresor sin denunciarlo no se convierte en una especie de cómplice por los daños que sufriría su próxima víctima. Ya, aquí estaríamos entrando en un conflicto de valores de qué es bueno y qué es malo, ¿no? Em, en lo personal, para en el momento que una persona, una mujer se convierte víctima de violencia y tiene que hacer una denuncia,
Muchas mujeres, como les decía, deciden no denunciar por lo altamente desgastante que es, y no solo al nivel emocional, al nivel económico también es muy desgastante. Una mujer puede iniciar su proceso penal y no tener los recursos económicos, lo cual también es un factor para que una mujer sea víctima de violencia, según los datos estadísticos que hay. Entonces, aparte de señalarla como víctima de violencia, tenemos que, el tener que señalarla porque no ha seguido su denuncia, me parece algo muy injusto, y me parece que en lugar de concentrarnos tanto en la víctima, deberíamos concentrarnos también en los agresores y trabajar en estos factores de protección. Ya, muy bien. Con esto ya terminamos esta ronda de preguntas. Muchísimas gracias, licenciada Maday, por tan excelente exposición. De igual manera, una exposición que realmente es importante tomar en cuenta por la cultura en la que vivimos y bueno, en lo que últimamente a veces hay altos índices de violencia intrafamiliar. Realmente ha sido una gran exposición y bueno, también agradecerle por su entusiasmo y por el compromiso que tiene, licenciada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, para continuar con esta ronda de exposiciones,